Empecemos con el informe de The New York Times. Se publicó ayer y nos ofrece un análisis detallado sobre los arsenales de armas de Irán y también sobre su acceso a los misiles, los que tiene a lo largo del estrecho de Hormuz. Según el informe, Irán ha recuperado el acceso operativo a 30 de los 33 emplazamientos de misiles que mantiene en esa zona, lo que podría suponer una amenaza para los buques de guerra y los petroleros estadounidenses que cruzan ese paso tan estrecho. Irán sigue contando con alrededor del 70% de sus lanzadores móviles en todo el país y ha conservado aproximadamente el 70% de su arsenal de misiles previo a la guerra. Ese arsenal incluye tanto misiles balísticos como una cantidad menor de misiles de crucero. Vale, como veo tu programa, ya sabía todo eso. Bueno, quizá no los porcentajes exactos, pero ya sabes, llevas tiempo hablando de cuánto se ha reducido nuestro armamento y de la capacidad militar que tiene Irán. Y en realidad nos han estado mintiendo, no solo el presidente y su administración, sino también algunos medios que parecen limitarse a actuar como simples taquígrafos. Repiten sin más lo que dice el gobierno. Pero eso no es lo que está pasando aquí. Así que, por favor, ayúdanos a entender algo. ¿Cómo es que tú ya estabas al tanto de todo esto antes que esos periodistas tan sofisticados? Sí, porque presto atención a lo que dice la otra parte y reviso un abanico amplio de informes. Mira, nunca puedes tomar a nadie al pie de la letra, y digo a nadie en conflictos importantes como este, pero tienes que escuchar lo que dicen. Es fundamental escuchar lo que dicen y luego comparar eso con lo que puedes comprobar sobre el terreno. Y muchas veces, algunas de las cosas que ha dicho Irán han coincidido totalmente con lo que pasa allí, y otras veces no. Y luego, incluso Estados Unidos, a veces también dice la verdad. Así que no puedes descartar todo, pero tienes que ser muy cuidadoso al juzgar. Bueno, durante años ha habido muchos informes que dicen que Irán, desde hace décadas, ha estado construyendo esas ciudades subterráneas de misiles, y ellos mismos han mostrado videos de eso. No es que sea un secreto, ni que haya que creerlo sin pruebas. Literalmente tienen tomas panorámicas ahí abajo, videos de kilómetros y kilómetros de esas enormes instalaciones subterráneas. Y estamos hablando de todo, desde casas hasta barcos y, por supuesto, los lanzadores de misiles. En muchos casos, los propios puntos de lanzamiento están dentro de la montaña. Es realmente impresionante, y el propio Irán lo ha señalado. Cualquiera debería haberlo entendido. Era algo perfectamente conocido. He hablado con algunas personas de nuestra comunidad de inteligencia que tuvieron acceso a esa información antes de la guerra y me confirmaron que se le dijo al presidente que eso no iba a funcionar. Y cuando hablas de esas ciudades subterráneas, según ese informe, ya han sido atacadas entre 30 y 33. Pero también hay otras 20 o 30 repartidas por todo el país, muchas de las cuales ni siquiera se han utilizado todavía. Y para que se vea lo resistentes que son, este informe, que literalmente acaba de publicarse hoy mismo, dice que una de las instalaciones subterráneas de Irán, cerca de Isfahán, ha sido atacada unas 20 veces durante la guerra, una media de una vez cada 2 días durante los primeros 40 días, utilizando municiones perforantes y ataques de precisión con bombarderos B-2. Y según la información, se dice que lograban que el lugar volviera a operar en cuestión de horas cada vez. Así que cuando sabes que Irán ha enterrado sus capacidades porque ha previsto que no puede enfrentarse cara a cara con Estados Unidos, entiendes que no pueden librar una guerra convencional. Lo saben porque nuestras capacidades con misiles son enormes. Nuestros B-2, los F-35, los F-16, los F-22. Todos pueden alcanzar esos objetivos o lanzar ataques de largo alcance con los JAS, con misiles de crucero, con los misiles ATAC-MS desde tierra. Todo tipo de armamento realmente eficaz, capaz de golpear con una precisión milimétrica.
y ellos lo saben. Por eso lo trasladaron al subsuelo, para que cuando llegara la guerra que preveían, supieran que serían casi inmunes a nuestros ataques. Deberíamos haberlo sabido, y por eso no tendríamos que haber empezado una guerra que no podíamos ganar, y luego tener la audacia, en mi opinión, sobre todo por parte del presidente, del secretario Hegseth y de toda esa gente que apoya la guerra, de seguir diciendo, hemos destruido el 80% de sus misiles, hemos acabado con todo esto, apenas les queda nada. Y nunca fue verdad. Todo eso que nos repetían una y otra vez, Ana, nunca fue cierto, y ellos sabían que no lo era. Y ahora los medios, mira, criticamos mucho a los medios tradicionales, pero oye, menos mal que CNN, The Washington Post o The New York Times están destapando parte de todo esto. Así que quizá haya algo de esperanza para el cuarto poder. Yo desde luego agradezco cualquier cosa buena que hagan. Este es uno de esos ejemplos. Hoy he tenido un pensamiento que me ha hecho preocuparme un poco por esta cobertura, o más bien por las motivaciones que hay detrás de ella. Porque, por un lado, ha habido muchos comentarios, quizá inexactos, pero mucha especulación sobre cómo la administración Trump quiere salir de esta guerra lo antes posible, aunque intentando presentarlo como una victoria. Así que, cuando Trump dice que ha aniquilado al ejército de Irán, eso sería una forma de venderlo como una victoria para poder retirarse. Nunca he creído del todo esos argumentos, sobre todo porque, en mi opinión, quien realmente decide si salimos o no de la guerra es Israel. Y si los israelíes quieren que sigamos, vamos a seguir. Así de grande creo que es la influencia que tienen los israelíes sobre nuestro gobierno y sobre la política exterior. Ahora bien, ¿crees que existe la posibilidad de que la razón por la que medios como The Wall Street Journal o The New York Times, sobre todo el consejo editorial del Wall Street Journal, que han sido auténticos defensores de esta guerra, sea que intentan evitar que Trump salga del conflicto diciendo no, Irán es muy peligroso? Quiero decir, mira su capacidad militar, mira cuántas armas tienen, sus misiles. Dicen que tenemos que seguir ahí para asegurarnos de que dejen de ser una amenaza. ¿Crees que eso es posible? Sí. Por desgracia, no se puede descartar nada en ese sentido. Podrían estar intentando eso. Pero, lo hayan hecho a propósito o no, han dejado claro que no deberíamos reanudar la guerra bajo ningún concepto, porque eso demuestra que los 14,000 ataques que llevamos a cabo en Irán fueron prácticamente inmunes a todo defensa aérea pudo lanzar. Lo único que consiguieron fue, al parecer, una degradación del 30% en algunos de los emplazamientos de misiles. Algunos ni siquiera fueron alcanzados y otros siguieron operativos. Así que, si esa era su intención, debería haberle salido el tiro por la culata a cualquiera con un poco de sentido común. Porque eso demuestra que usamos más o menos entre un 30 y un 40% de todas nuestras reservas locales de los sistemas de misiles más importantes que tenemos. Los SHASM, misiles de crucero de largo alcance, los Tomahawk, también de crucero, los sistemas de defensa antiaérea de largo alcance, THAAD, y los misiles PAC-3, los de defensa aérea estándar. Consumimos una parte enorme de todo eso y apenas hemos rascado la superficie. Y ya está. Así que quieres volver a entrar y reducir aún más esas reservas, debilitando todavía más nuestras capacidades y nuestros arsenales, hasta el punto de que ni siquiera podamos defendernos. Mira, Ana, esto ya ha sido un despilfarro enorme de nuestras capacidades de seguridad nacional. Tremendo. Piénsalo un momento. Contra una potencia de nivel medio como Irán, hemos agotado más o menos, y el número exacto es clasificado, entre un 30 y un 45% de todo lo que teníamos de estos sistemas clave de misiles, tanto ofensivos como defensivos. Ahora bien, ¿qué pasará si entramos en una guerra inesperada contra alguien de verdad fuerte, como China, como Rusia, quizá Corea del Norte, o incluso si volvemos a enfrentarnos a Irán, por el amor de Dios?
Vamos a consumir lo que nos queda y estaremos casi indefensos. Así que creo que fue un error enorme, muy grave, haber empezado esto, y desde luego no deberíamos volver a hacerlo. Quiero decir, estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Y si tenemos en cuenta que la producción de estos interceptores de misiles THAAD lleva muchísimo tiempo, además de ser muy cara, y esos son los misiles que se están usando para derribar los drones de Irán, que son increíblemente baratos y fáciles de fabricar. Así que la parte de los drones en esta guerra también pone a Estados Unidos en una desventaja importante. Ahora, quiero hablar un poco del secretario de Defensa, o de Guerra, según prefieras llamarlo, Pete Hegseth, porque ayer testificó ante el Congreso sobre la guerra contra Irán. Y te va a sorprender saber que su comportamiento fue, digamos, poco apropiado. Quiero mostrarte un ejemplo rápido. Vamos con el video número 1. Hace unos momentos, señor secretario, usted dijo que controlamos el estrecho, pero está claro que reabrir el estrecho de Hormuz al tráfico comercial se nos escapa, en buena medida porque Irán mantiene un importante arsenal de drones Shahed, baratos y letales. Y además, están recibiendo ayuda de nuestros adversarios para reconstruirlos. ¿Cuál es su plan para reabrir el estrecho de Hormuz, señor secretario? Solo quiero señalar que la mayor parte de tu pregunta era muy poco sincera y estaba llena de insinuaciones con las que no estoy en absoluto de acuerdo. ¿Cuál es su reacción, coronel? Me da igual si estás de acuerdo o no. No tenemos el control del estrecho. Y que un senador, creo que era del Comité de Servicios Armados del Senado, le pregunte al secretario de Guerra, ¿cuál es su plan para reabrirlo? Es la pregunta más básica, la más elemental. Y que él responda, no acepto la premisa. ¿Qué es exactamente lo que no acepta? A lo mejor me perdí esa parte, pero el hecho es que está cerrado. Lo ha estado desde el principio y nunca lo estuvo en los 47 años anteriores a que empezara esta guerra absurda que jamás debió comenzar. Así que la pregunta es totalmente válida. ¿Qué van a hacer para reabrirlo? Ahora bien, te lo digo claramente desde el punto de vista militar. Nada. No hay nada que podamos hacer para forzarlo a abrirse, porque ya intentamos absolutamente todo bajo el sol la primera vez. Todo. El poder naval, el poder aéreo embarcado, el poder terrestre. Lo hemos intentado todo. Nada ha funcionado y nada va a funcionar, porque hay muchas formas distintas en las que Irán puede mantener eso cerrado. De hecho, no es tan difícil mantenerlo cerrado, por varias razones que podríamos comentar si quieres. Pero en resumen, él no tiene una respuesta, porque la única forma de volver a abrirlo es precisamente la que el presidente y el gobierno detestan más que ninguna otra. Y esa es o bien aceptar algún tipo de acuerdo negociado que sea aceptable para Irán, o simplemente dar media vuelta y fingir que ha habido una victoria, como tú decías. Irónicamente, eso es justo lo que espero que hagan, porque es lo menos malo de todas las opciones que tienen. Pero va a ser una de esas dos cosas. No será la vía militar. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y lo que de verdad me sacó de quicio en el programa de ayer, porque estábamos mostrando esos vídeos al público, fue el clip que vamos a ver ahora. Aquí tenemos a Hegseth diciendo justo lo contrario de todo lo que acabas de decir. Mira esto. Vaya, ¿puede confirmar ante el comité que no existe ningún mecanismo ni medio militar para reabrir el estrecho? Desde luego, existen medios militares con los que podríamos abrir el estrecho, tanto objetivos en tierra como acciones con nuestras capacidades navales, sin olvidar nuestro bloqueo marítimo. Si eso es cierto y no es lo que se nos ha dicho en las reuniones privadas, ¿por qué no lo habéis hecho ya? En última instancia, la opción preferida a largo plazo
Sería un acuerdo en el que ellos lo abran. Vuestras propias estimaciones de inteligencia, según se ha informado, indican que en realidad los iraníes están en condiciones de resistir durante años. Es una estrategia de alto riesgo confiar en que esta presión económica acabe llevándoles a reabrir voluntariamente el estrecho, cuando hay abundantes pruebas en la historia militar de que los países que son atacados, invadidos, ocupados, suelen estar dispuestos a soportar una gran cantidad de penurias económicas con tal de preservar su orgullo nacional. Somos muy conscientes, los hemos analizado todos, entendemos perfectamente esos casos históricos. Y no se trata solo de presión económica. También hay presión militar, presión diplomática. Desde luego tenemos mucha más presión militar que podríamos ejercer si el presidente decidiera hacerlo. Me gustaría conocer tu reacción, pero también quiero hablar sobre Hegseth. Stevens ocupó ese cargo, pero empieza contándome qué opinas de lo que dijo. Sí, bueno, para empezar, se nota que se traba con las palabras, intentando encontrar algo que decir solo para esquivar la respuesta obvia, la que el senador ya dejó clara. No hay manera de responder de otra forma que no sea. No podíamos abrirlo, o lo habríamos hecho. Es absurdo al máximo intentar sostener algo como, sí, podríamos haberlo abierto militarmente, pero decidimos no hacerlo porque queríamos buscar otro camino. Cuando en realidad estuvimos en guerra 40 días seguidos, bombardeamos 14,000 objetivos e hicimos todo lo que hicimos. Pero luego paramos porque no sé, queríamos probar otras cosas. Eso es obviamente absurdo, se ve a simple vista. Y que él diga lo contrario es, vamos, mentir. No creo que haya otra forma de decirlo. Recuerdo cuando Trump nombró a Hegseth como su secretario de Defensa, y pasó lo de siempre. La izquierda lo criticó con fuerza, lo convirtió en un gran escándalo. La derecha, en cambio, aplaudía la idea, les encantaba. Yo miré su trayectoria y sinceramente no entendía muy bien cómo estaba cualificado para ocupar ese cargo. Y lo digo porque sí, sé que estuvo en el ejército. Pero haber servido en el ejército no significa necesariamente que tengas la preparación adecuada para tomar buenas decisiones sobre cuestiones de guerra y paz. Fue presentador en Fox, y supongo que a Trump le gusta su imagen. Pero, aparte de eso, lo único que hemos visto de Hegseth, sobre todo en lo que respecta a la guerra contra Irán, es que ha tomado una situación mala y la ha empeorado con una retórica absurda que no deja en buen lugar al pueblo estadounidense. Esa es mi opinión, pero me gustaría saber qué piensas tú. Sí, cuando lo nombraron por primera vez y empezamos a ver todas esas entrevistas en las que aparecía en televisión y luego durante su audiencia de confirmación, la verdad, pensé, ¿sabes qué? Vamos a darle una oportunidad. Porque lo último que necesitamos es a alguien que llegue ahí y sea igual que Lloyd Austin, el anterior. Alguien que sobre el papel parece perfecto, que va y viene de la industria y que al final lo único que hace es perpetuar lo mismo una y otra vez. Solo supervisan el sistema, pero no hacen nada para reformarlo, para adaptarlo al mundo actual. Y pensé, eso es justo lo que no necesitamos. Quizá lo que hace falta es alguien nuevo, alguien que haya hecho 2 misiones de combate, que tenga una estrella de bronce al valor, lo que significa que sabe lo que es el combate real. Así que pensé, vale, quizás si entiende cómo funcionan las cosas en la parte más dura del trabajo, y al menos tiene la visión de un oficial de campo, tal vez pueda llegar y hacer lo que dijo. Y lo dije en su momento. Si hace lo que prometió en su audiencia, entonces quizá pueda hacer algo bueno, como recuperar el espíritu del guerrero, devolver la rendición de cuentas, modernizar el Departamento de Defensa, y todo eso. En aquel entonces todavía era el Departamento de Defensa. Pero no hizo nada de eso. Llegó y despidió a un montón de gente. Se notaba que disfrutaba del cargo. Luego traía constantemente a un equipo de televisión, se maquillaba y hacía todo ese tipo de cosas. Y una de las primeras cosas que hizo fue todo ese asunto del llamado Signalgate.
things he did was this whole Signalgate thing, and that's when I said, "Oh my God." Y fue entonces cuando dije, Dios mío, me sentí tonto por haber dicho que le diéramos una oportunidad, porque lo primero que hizo fue usar Signal para planificar operaciones. Y era algo evidente. Cualquiera que haya estado en el ejército el tiempo suficiente, aunque sea como soldado raso o como alférez, sabe que eso está totalmente prohibido y que puedes acabar en la cárcel si haces cosas operativas en una aplicación civil. Vamos, eso lo sabe todo el mundo. Y luego mintió, diciendo que no era algo operativo. Ahí fue cuando dije, vale, me engañó. No tiene integridad y no está dispuesto a reconocer cuando se equivoca ni hacer lo correcto desde el principio. Y a partir de ahí, todo fue a peor. Quiero terminar esta parte de nuestra conversación mostrándote un video con Larry Kudlow, que ahora está en Fox Business. Formó parte de la primera administración de Trump. Está absolutamente sorprendido por las encuestas de opinión pública que llegan desde Estados Unidos, que muestran un apoyo cada vez menor a Israel y que la mayoría de los estadounidenses no están de acuerdo con esta guerra contra Irán. Así fue como reaccionó. En cuanto al cambio de régimen, el presidente ha dicho desde el principio que espera que sea el propio pueblo iraní quien lo haga, que sean ellos quienes consigan las libertades que desean. 42,000 personas han perdido la vida solo por protestar contra la represión. Inhumano, quiero decir, es lo peor. Es inhumano. Es algo propio de los nazis. Lo siento, pero es así. Desde el Holocausto. Y no puede mirarse menos, porque fíjate que pasó antes. Muchos líderes miraron hacia el Liu. Trump simplemente no es alguien que vaya a hacer eso. ¿Cómo puede un partido político oponerse a esto? Pues lo hacen, lo sé, lo hacen. Los demócratas lo hacen. No lo entiendo. Mira, esto es peor que el 11 de septiembre en cierto sentido. No es realmente peor que el 11 de septiembre porque perdimos a casi 3,000 personas. No quiero ir por ese camino. Pero entonces todo el mundo estaba unido en la defensa y el patriotismo de Estados Unidos. Eso ya no existe. ¿Cómo puede ser? Irán es, en cierto modo, peor, más grande que Al-Qaeda. Irán todavía no nos ha hecho daño directo, pero estamos arriesgando Boston, Nueva York, Chicago, lo que quieras, ese tipo de cosas. ¿Y cómo puede la gente de repente ponerse en contra de Israel? Una democracia. No sé si hablaba por efecto de las 2 copas de martini o si de verdad cree lo que dice, pero tengo curiosidad por saber qué opinas tú. Vaya, esa no la había visto. Me ha sorprendido bastante. He usado algunos de sus fragmentos de audio en mi programa, pero ese se me escapó. Y madre mía, eso está totalmente desconectado de la realidad. Una de las cosas que sospecho y que me preocupa es que quizá él crea de verdad lo que dijo, es decir, que las fuentes de información que recibe, vengan de donde vengan, le parezcan fiables. Puede que piense que esas cosas son ciertas y que de verdad no entienda por qué los estadounidenses, que fuimos atacados el 11 de septiembre y vimos cómo Washington, Pensilvania y Nueva York eran golpeadas por una fuente externa, con todo el daño que eso supuso, no reaccionamos igual cuando se trata de buscar un ataque contra alguien que no nos atacó, que no nos amenazaba y que además supone violar nuestra propia Constitución, la Ley de Poderes de Guerra y el derecho internacional. Aparte de eso, estuvo bien. Entonces, ¿por qué cree que alguien va a apoyar eso? Y luego se sorprende de que los israelíes no estén apoyando a Israel, cuando han estado en este episodio de locura genocida desde el principio. Mira, lo dije desde el primer momento, desde el 7 de octubre y en los días siguientes en Fox News. Dije, escuchen, cualquier país que haya sido atacado por una organización terrorista así y que haya perdido, no sé, cerca de 1,000 civiles en el proceso, va a responder, nosotros lo hicimos, cualquiera lo haría. Just as we report sur nationism forward, es simba tu básica. Om step for the more than spurkor.
But I said it matters how they do it. And then when it became evident with just days Y luego, cuando pocos días después se hizo evidente que iban a aprovechar la situación para entrar y empezar a destruir sin control la franja de Gaza, matando a cualquiera que se interpusiera, lo dije con total claridad en ese momento. Esto pone a Israel en un camino que va a ser perjudicial y que no va a aportar seguridad. No se puede usar la fuerza militar para lograr un objetivo político. No se puede dar seguridad creando más inseguridad. Y claro, eso tiene consecuencias cuando decenas de miles de personas mueren una y otra vez. Y se puede ver, cualquiera puede verlo, que están arrasando de forma sistemática toda la estructura de vida. No hay ninguna utilidad militar en nada de eso. Aunque lo dijeran de forma habitual y nosotros les diéramos cobertura política y diplomática, nunca fue verdad, y la gente normal puede verlo con total facilidad. Así que, cuando él se sorprende por eso, significa que o bien pertenece a ese grupo de personas a las que les parece bien ese tipo de destrucción, que valoran más al pueblo israelí que al palestino y piensan que los otros no cuentan, así que no pasa nada si los matan o los expulsan de su tierra, o simplemente es ciego, no lo sé. Tal vez haya una tercera opción, pero no se me ocurre ninguna que sea racional. Bueno, es curioso que él haya querido hacerlo algo partidista, porque cada vez hay más votantes republicanos que se identifican como tales, que tampoco están de acuerdo con esta guerra, aunque reconozco que el porcentaje es más alto entre los demócratas. Creo que este comportamiento y la reacción de los estadounidenses normales ante el comportamiento de Israel ha sido muy revelador para mí personalmente, porque antes solía ver todo en nuestro país a través de un filtro muy partidista. Y cuando haces eso, inevitablemente acabas convenciéndote de que el otro bando es peligroso, que quiere cosas terribles y que no valora la vida humana. En realidad, lo único positivo de todo lo que está pasando es que me ha hecho darme cuenta de que la mayoría de los estadounidenses son buena gente. Da igual si eres conservador, liberal o de izquierdas, da igual. Si ves lo que está pasando en Oriente Medio, ves la pérdida de vidas humanas inocentes, ves la traición que se está cometiendo y alzas la voz contra ello, si te duele lo que ocurre, eso significa que eres una persona decente, de verdad. Y saber que la mayoría de mis compatriotas son gente decente, que ven esa masacre en el extranjero y sienten un profundo rechazo, me da un poco de tranquilidad. Creo que nosotros, como estadounidenses, saldremos adelante de la terrible situación en la que estamos ahora. Pero tenemos que mantener ese optimismo sobre quiénes somos como pueblo. No hablo de quienes están en el poder, hablo de los estadounidenses normales. Y ver cómo reaccionan con indignación ante lo que pasa en Oriente Medio me da un poco de esperanza.